¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Soledad Oneto, soy periodista y los voy a acompañar en este webinar que va a estar muy interesante, donde vamos a hablar, por supuesto, de agua y constitución. Como muchos de ustedes saben, y si no les comento, a fines del 2019 se produjeron protestas a gran escala, ¿no? En varias ciudades chilenas iniciadas por el aumento en el valor del precio del boleto del metro, contra la desigualdad social, contra el costo y la calidad, por ejemplo, de la atención médica, de la educación, de las bajas pensiones, que han sido temas tremendamente relevantes en Chile. Además, surgió, por supuesto, con fuerza un tema que ya se venía discutiendo, como es la distribución y la disponibilidad del agua. Recientemente, quiero contarles, los días 15 y 16 de mayo de este año, de este 2021, se llevaron a cabo las elecciones para los 155 miembros de la llamada Convención Constitucional, que dará forma a un nuevo texto, a una nueva constitución que debe ser aprobada por la ciudadanía. Al mismo tiempo, también se votaron los puestos inéditos de gobernadores regionales, cada uno por región. También se votaron los alcaldes y concejales y los candidatos tradicionales. Estamos hablando del centro político, de la izquierda y la derecha, perdieron estas elecciones, donde la gran victoria entonces fue para los independientes. De los 155 miembros de la Convención Constitucional, está predeterminado que esté integrado por 78 mujeres y 77 hombres y 17 escaños reservados para representantes de comunidades indígenas. Así se estableció previo a la elección. La Constitución neerlandesa es relativamente breve y también bastante minimalista. La Constitución se estableció en el año 1814, lo que la convirtió en la segunda constitución más antigua del mundo. Los cambios más recientes ocurrieron en 1983. La Convención Constitucional comenzará a funcionar en muy pocos días, este domingo 4 de julio de 2021, y va a redactar, como ya les decía, un texto, una nueva constitución durante los próximos 9 meses. Ese es el plazo que tienen los 155 constituyentes para redactar este texto. Este periodo se puede extender una vez hasta un total de 12 meses y es probable que eso suceda. Una mayoría de 2/3 de los miembros de la Convención debe estar de acuerdo sobre el contenido de los artículos del proyecto de la Constitución, aunque esto es cuestionado por algunos miembros. Luego se llevará a cabo el segundo plebiscito en el año 2022, en que los chilenos debemos votar en forma obligatoria por primera vez sobre si adoptamos o rechazamos esta nueva Constitución escrita por los convencionales constituyentes que, como ya les decía, comienzan su trabajo precisamente este día domingo. Hoy contamos con la presencia del embajador del Reino de los Países Bajos, Harman Idema, quien nos va a explicar cómo se une esta nueva constitución con la situación del agua en Chile. Embajador, qué gusto saludarlo y verlo nuevamente, aunque sea a distancia y de manera virtual. ¿Cómo está? Muchas gracias, Soledad. Muy bien. Yo creo que el agua es esencial para la supervivencia humana, ¿no? Con la creciente población mundial, la contaminación y el cambio climático, las sequías y las inundaciones se están convirtiendo en una amenaza cada vez mayor. La gestión del agua y los derechos del agua son temas importantes y sensibles en la agenda política, y a los gobiernos les cuesta proponer reformas estructurales. Son temas también importantes en relación con la reforma constitucional. Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene un sistema de derechos de aguas privadas. Esos derechos de agua se otorgaron en tiempos en que había relativamente poca escasez de agua, y los derechos se otorgaron gratuitamente en litros por segundo. En los últimos años, Chile se ha enfrentado cada vez más a la escasez de agua, con sequías severas en gran parte del país, agravada por el cambio climático y por alto consumo de agua de importantes sectores como la agricultura, un 70%, y la minería, un 4%. Y si bien el porcentaje de agua consumida por la minería no es tan alto, este consumo de agua también tiene un gran impacto en las comunidades, porque esta minería se lleva a cabo en regiones áridas. A veces dependen del agua que se llegue en camión para acceder al agua. Actualmente, la política de agua en Chile está gestionada por 23 departamentos, instituciones y agencias que no siempre trabajan juntas y tienen diferentes propósitos.
Hay gente que dice que por una gran parte son representantes de ellos que tienen derechos de agua y protegen sus propios intereses. Como dije, el cambio estructural del sistema de derechos de agua nunca ha sido un tema prioritario en la agenda de gobiernos anteriores debido a su sensibilidad política. Y es tal vez una salida fácil buscar soluciones en nuevas fuentes de agua, como el almacenamiento subterráneo, la desalinización, y es cierto que hasta cierta medida sí forman parte de la solución. En menor medida, lamentablemente, la atención se centra en controlar la demanda de agua. Tampoco existe una estrategia a largo plazo basada en una visión de futuro que tiene en cuenta el clima, la economía y la sociedad, que determine a qué sectores, a qué grupos se debe dar prioridad en la distribución del agua disponible y cada vez más escasa. Entonces la pregunta es si también en el tema de agua nos hemos llegado a una situación de haves y have-nots. Y si cuanto más esperemos, más polarizado estará y más difícil será repararlo y solucionarlo. Entonces, ¿cómo se ve la distribución ideal del agua? ¿Cuál es la mejor forma de administrar el agua? ¿Qué papel juega la Constitución en esto? ¿Cómo se logra como sociedad una distribución justa del agua? ¿Y qué es justo? ¿Qué diseño institucional y gobernanza es apropiado para un buen acceso al agua y una buena gestión del agua? Me honra la presencia de Peter Glas, uno de los actores más importantes de los Países Bajos en el campo de la gestión del agua. Es el comisionado del Delta. Juega un papel clave en implementar la responsabilidad del gobierno neerlandés, protegernos contra las inundaciones y garantizar suficiente agua dulce ahora y en el futuro. También él juega un papel importante dentro de la OCDE como presidente de la iniciativa de gobernanza del agua. Además, nos complace haber encontrado 3 personas, tanto del sector académico como del Consejo Constituyente, dispuestas a dar su reacción, su respuesta a esta experiencia en los Países Bajos y indicar cómo esta experiencia puede o no ser relevante para Chile, en general y especialmente en la redacción de una nueva Constitución. Para terminar, quiero quitar un posible malentendido. Es cierto que los Países Bajos está en parte por debajo del nivel del mar y que mucha agua fluye por nuestro país. Pero como Chile también nos afecta cada vez más la sequía. Tenemos más en común que con Chile que ustedes tal vez habían pensado. Entonces, ¿se puede aplicar algo de que se hace en los Países Bajos? A ver, gracias. Muchas gracias a usted, embajador, por esa introducción que nos hace, por esa conexión, además, ese puente que establece entre ambos países. Bien, quiero comentarles cosas muy importantes antes de partir con las entrevistas que vamos a hacer y antes de presentar, por supuesto, a quienes van a estar aquí junto a nosotros. Nos iba a acompañar el profesor Herman Habekas, quien es el profesor de la Organización Pública de Gestión Hídrica de la Universidad de Utrecht. Lo habíamos anunciado, lamentablemente, él tuvo una emergencia de carácter familiar, él se encuentra bien en todo caso, y no nos va a acompañar durante esta mañana, sí a distancia. Le queremos dar las gracias, él ha participado también en la organización de nuestro conversatorio. Tuvimos un Zoom y una reunión donde se conversaron todos los temas, él dio cuenta de su posición y envió también sus respuestas a Peter Glas, que nos va a ayudar entonces para responder las preguntas que estaban efectivamente diseñadas para él. Nuevamente le queremos enviar un gran abrazo a distancia y que supere este momento y ya en otra oportunidad podremos contar con él. Lo segundo tremendamente relevante es que la opinión de ustedes es súper interesante. Así hacemos que este conversatorio fluya bien, que interprete también las dudas que ustedes tienen. Nosotros tenemos preguntas, pero encantados si vamos recibiendo de las preguntas que ustedes tengan para nuestros respectivos comentaristas durante esta jornada, durante este webinar, donde vamos a hablar, como ya está dicho, y como lo anunciaba el embajador, de Constitución y agua.
A continuación voy a entrevistar y hacerle las preguntas destinadas a Herman y también a él, a Peter Glass, y vamos a hacerlas en inglés. Yo voy a hacer estas preguntas en inglés, pero ustedes a través de la plataforma están recibiendo la traducción en español si es que así lo requieren, así es que por favor utilícenlo porque les va a ser de muchísima ayuda para comprender el contexto, ¿no?, global y específico de este webinar. Nuevamente quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta ocasión, por estar junto a nosotros y vamos de inmediato entonces con el conversatorio, quiero decir. Peter Glass, lo presentamos de inmediato. Peter, un gusto conocerte. Un gusto también aquí. Soledad, gracias. Vamos de inmediato entonces con las preguntas y el cuestionario. La primera pregunta, Peter. Su país tiene la segunda constitución más antigua del mundo. Su país también tiene uno de los marcos institucionales para la gestión del agua más antiguos del mundo. Por lo tanto, ¿cómo es que los holandeses no han mencionado mucho sobre el agua en la Constitución? ¿Qué dice la Constitución sobre el agua? Sí, es una pregunta muy clara y muy relevante en términos del proceso que ustedes han iniciado, pero primero que nada, gracias por la invitación y gracias, señor embajador, por la presentación. Yo entendí una gran parte, aunque español no sea mi fuerte, pero entiendo que se hizo una introducción y es un gusto estar con ustedes desde mi espacio de trabajo a prueba de COVID en mi casa. Pero la pregunta sobre la Constitución y las aguas neerlandeses, la Constitución menciona 2 artículos, y podemos hablar de estos artículos por qué es así. Artículo 21 dice en términos generales, pero fuertes, que el Estado será la responsabilidad del gobierno, el estado ambiental, mantener el país habitable y proteger y mejorar el medio ambiente y la gestión de agua. Y estos temas son cubiertos por esta estipulación. Por lo tanto, son un tema, una preocupación y una responsabilidad públicos. Y más adelante vemos el artículo 132 que regula las autoridades regionales hídricas a nivel de humedales. Llevan mucho tiempo ya en nuestro país funcionando, puedo hablar de ellos también, y juegan un rol significativo en la gestión de agua en los Países Bajos, porque tienen influencia después del nivel municipal, provincial y regional. Por lo tanto, son una entidad importante en el contexto neerlandés. Esto a nivel constitucional, y por debajo, o aparte de eso, tenemos muchas leyes y estatutos especiales, obviamente. Ok, entiendo. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja, cierto, de esto? Si no está en la Constitución, ¿cómo es el marco general, el marco legal para la gestión del agua y el acceso al agua en los Países Bajos? Bueno, yo personalmente creo que tengo el beneficio de algunos de los comentarios de profesor Haveke, que lamentablemente no puede estar con nosotros por circunstancias personales, pero creo que es una ventaja que garantizar la responsabilidad gubernamental nacional a nivel constitucional, pero al mismo tiempo tener flexibilidad en términos de leyes y estatutos. La Constitución en los Países Bajos requiere de una mayoría 2/3 en el Parlamento en 2 instancias y entre 2 elecciones. Por lo tanto, es muy pesado, y en vista, digamos, del cambio rápido de las condiciones ambientales y también las condiciones socioeconómicas, se podría considerar tener seguridad a nivel constitucional, pero flexible a nivel legal para la fase práctica, que obviamente también tiene que abordarse. Sí, pasando del marco legal al institucional, las famosas autoridades regionales del agua en los Países Bajos existen desde hace mucho tiempo y sus miembros fueron y son elegidos. ¿Cuál es el origen de estas autoridades del agua
y cómo organizaron los Países Bajos su gestión de agua. Sí, llevan mucho tiempo con nosotros, pero para hablar del lado legal, a nivel de las leyes y estatutos, tenemos las autoridades regionales del agua, voy a hablar de ellas. Tenemos el Acta del Agua del 2009 con las responsabilidades para la calidad de agua y la cantidad de agua, etcétera. El Acta del Agua Potable y también el Acta Delta. Y a mí me presentaron como comisionador del Delta que que conecte todos los niveles gubernamentales y las escalas físicas. Esa es mi obligación y si hay preguntas sobre eso también las puedo responder después. Pero en el centro de la gestión hídrica práctica en los Países Bajos se encuentran efectivamente las autoridades regionales de agua o direcciones de agua y fueron establecidas en el siglo XIII. Mucho tiempo atrás, ellos fueron las instituciones primeras instituciones que fueron instituciones de actores, de partes interesadas y también las responsabilidades no eran de interés público, sino privado. Sin embargo, fueron regulados por los amos, digamos, los señores de ese tiempo. Y hacer esto en las partes más bajas. Yo entiendo, el embajador también mencionó partes de los Países Bajos bajo nivel del mar, alrededor del 60% fácilmente se puede inundar y están protegidos por los diques y la mantención también y las estaciones de bombeo. Vimos el molino de viento en la introducción, ahora tenemos estaciones de bombeo eléctricas. Esas son la responsabilidad de estas direcciones de agua. En este momento tenemos 21 direcciones de agua y tenemos una agencia nacional, trabajan a nivel nacional. Tenemos dos ríos grandes, el río Rhein y el río Maas, que conectan los Países Bajos, un país bastante pequeño, con el interior de europeo. El nivel nacional y el nivel regional y local, con sólidas instituciones, con fuertes responsabilidades, y las autoridades regionales de agua, por ejemplo, tienen la capacidad de cobrar impuestos regionales. Por lo tanto, no dependen, de punto de vista financiero, del gobierno central. Y es una posición muy fuerte, obviamente, como se puede imaginar. Peter, 3 preguntas para ti. ¿Cómo priorizan los Países Bajos el uso del agua? ¿Qué sectores, consumidores y cuánto cuando hay escasez? Por cierto, tienen escasez en los Países Bajos, porque cuando pensamos en los Países Bajos, pensamos en un país lleno de agua. Sí, es cierto, y al mismo tiempo sí tenemos sequías. De hecho, llevamos 3 años seguidos de sequías y olas de calor incluso en los Países Bajos. Y también fue un llamado a la atención que si bien estamos conectados con el continente europeo por estos 2 ríos principales y llueve todo el tiempo, pero también podemos tener meses consecutivos y el clima está cambiando. Las estadísticas y los expertos de la meteorología nos han explicado que el clima del continente europeo también está cambiando y que tenemos que estar preparados para periodos más largos, extensos de sequía, y ya los hemos tenido. Algunos años atrás se decidió que priorizáramos el uso de agua, la distribución de agua a nivel nacional y nivel regional. Por lo tanto, existe incluso una lista que si tenemos una situación así, la prioridad más alta que se pueden imaginar con estos terrenos a nivel bajo del mar y la protección contra las inundaciones con los diques. Es importante mantener sólidos a estos diques porque en los periodos más secos pueden derrumbarse y en una siguiente inundación los diques se podrían romper. Por lo tanto, mantener a los diques
húmedos es una alta prioridad. También en esta norma está escrito que la naturaleza sensible, las áreas de protección de naturaleza también se protegen, porque si la sequía sería muy larga, ciertos valores naturales se podrían perder por siempre. Por lo tanto, la preservación de la naturaleza y la protección de los diques están la prioridad más alta. Después tenemos agua potable, también suministro de energía. No tenemos mucha energía hídrica, y al nivel número 3 está la industria, la agricultura y la navegación. Así que existe este listado de prioridades e incluso los derechos privados. Yo sé que existe una discusión sobre esto en Chile. Tenemos derechos privados y propiedad privada, pero el gobierno siempre puede pasar por encima estos derechos privados si las circunstancias lo requieran. Ok, Peter, esta pregunta es muy importante. ¿Qué tipo de proyectos a largo plazo se están desarrollando o se desarrollarán en los Países Bajos para garantizar una suficiente disponibilidad de agua? ¿Cómo garantizan los holandeses en particular la disponibilidad de agua dulce, agua potable? ¿Cómo se ve la estrategia? Bueno, si bien los Países Bajos geográficamente y geológicamente es un país muy plano, no tenemos montañas, tenemos algunos terrenos de colinas un poco más alto, pero son solo unos pocos cientos de metros, y el 60% del país se encuentra a nivel del mar o por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, tenemos dos partes en los Países Bajos: terrenos más bajos, donde podemos desde los ríos tomar el agua, y a través de un sistema sofisticado de canales más grandes y más pequeños y estaciones de bombeas, regular los niveles de agua. Es obviamente un gran beneficio para las industrias y la agricultura y la naturaleza. Los terrenos más altos, relativamente más altos del país, no tienen ese beneficio, por lo tanto dependen de las precipitaciones y los niveles del agua subterránea. Y en estos terrenos más altos, los niveles de agua subterránea han bajado, como también supongo que es el caso en Chile en algunas partes. En este momento estamos en un punto de no retorno, donde para los terrenos más bajos el nivel también y la salinidad está aumentando, porque el agua de mar se filtra hacia el agua subterránea y el agua superficial. Por lo tanto, tenemos que lavar y enjuagar, digamos. Eso también obviamente depende de la disponibilidad del agua potable, porque tenemos que sacar la salinidad del agua para ajustarse a la naturaleza y las necesidades humanas. Y en los terrenos más altos tenemos que restablecer el nivel de agua subterránea. Entonces, estamos en este punto de no retorno entre un periodo de disponibilidad de agua sin límites, y nos hemos dado cuenta que tenemos que preservar el agua para recargar los acuíferos. Tenemos que estar más conscientes y reducir el uso de agua para varias industrias y agricultura. Así que nos encontramos en este punto para averiguar cómo hacer esto, y lo hacemos a nivel nacional en conjunto con estos niveles regionales de las provincias, de las direcciones de agua regionales y la industria y la agricultura. Es un consenso cooperativo. Bueno, el consenso es muy importante y tenemos una tradición ahí para llegar a consensos. Tenemos varios cientos de años de práctica. Esperamos entrar en esta nueva fase, pero sí existen sequías, incluso en los Países Bajos. Consenso es muy importante, ¿cierto? Siempre. Peter también participa activamente en la OCDE como presidente de la Iniciativa de Gobernanza del Agua de la OCDE, ¿cierto? ¿Qué puede aprender Chile de la OCDE en términos de mejorar nuestra gobernanza del agua? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, yo he trabajado con la OCDE, la Organización para Cooperación Económica y Desarrollo, desde hace
10 años. Efectivamente, soy presidente independiente de la Iniciativa de Gobernanza de Agua, que es una plataforma de 130 miembros. Son estados miembros de la OCDE, donde obviamente también se encuentra con orgullo Chile. También estados que no pertenecen a la OCDE, también ONG, academia, la comunidad de negocios. Tenemos esta plataforma muy activa y la primera conclusión es que la gestión de agua es condicional en cada región, incluso ciudad o país es diferente. No hay modelo. Incluso la constitución neerlandesa o el marco legal de los Países Bajos no es un modelo. Puede ser una inspiración. Esperamos poder ser inspiración y podemos hablar del tema. Quizás hay que tomar un paso para atrás y mirar los principios. ¿Cuáles son los principios de una gestión de agua eficiente, eficaz? Pero también elementos de involucramiento público, participación pública, transparencia, confianza. Estos también se encuentran en el centro de cómo mirar hacia el futuro. Tenemos que mirar hacia el futuro. En el año 2015, después de mucho trabajo, con muchos grupos de trabajo en esta iniciativa, formulamos 12 principios sobre buena gestión de agua. Han sido adoptados también por el Consejo y han sido aprobados por el Consejo de Ministros de los países de la OCDE a el nivel más alto, llamado recomendación. Eso es el nivel más alto de autovinculación legal por los Estados miembros, incluyendo Chile en ese sentido. Y después fuimos de principios a indicadores, pero también se han desarrollado herramientas para autoevaluaciones y algunos países en Latinoamérica, pero también en otras partes, han adoptado aplicado estos. Brasil, Argentina, por ejemplo, recientemente lo han hecho y también se han escrito algunos informes que son relevantes y yo recomendaría para los que están en este debate, que están participando, de tomar nota. Son dos, el Environmental Performance Review, la revisión del desempeño de Chile en el 2016, pero también las brechas y estándares de gobierno para instancias públicas para Chile. Hay temas muy importantes sobre el agua. Este informe fue publicado en el 2017. De hecho, mi país, los Países Bajos, eran uno de los primeros 4 al ingresar en lo que se llama, en términos de OCDE, un diálogo de política. Es un diálogo de política con un grupo de expertos internacionales, el secretariado de la OCDE y expertos nacionales del país. Tomó como un año este trabajo en el 2014 y yo sé que muchos países miran a los Países Bajos y la gestión de agua y piensan esto es el estándar a nivel mundial y quizás es así, pero también tienen defectos. Por ejemplo, la concientización del agua, los holandeses lo han organizado quizás de manera tan perfecta, bueno, quizás no en todos los aspectos, pero el público general piensa, bueno, eso está bien, no tenemos que preocuparnos. Y ese informe fue publicado en el 2014, 7 años atrás, y hasta la fecha es una referencia y está en la mesa en todas las discusiones respecto del desarrollo de tanto políticas como prácticas en los Países Bajos. Por lo tanto, realmente recomiendo este documento y si quieren yo puedo hacer la conexión con París para que esto también lo puedan tomar en consideración para Chile. Estaría feliz de asistir en ese sentido. Peter, las últimas 3 preguntas. ¿Qué lecciones se extraen en los Países Bajos con respecto al marco institucional y legal en términos del acceso al agua, la escasez del agua y la propiedad del agua? Bueno, como dije, no hay modelos, pero de mi punto de vista, para que lo tomes en cuenta, organizar una estructura pública poderosa en la que el interés público está en equilibrio con el interés privado, porque la economía es clave, obviamente, pero el interés público y algunos intereses no tienen una voz, la voz de la naturaleza, la voz del medio ambiente.
se tienen que expresar, por lo tanto, instituciones públicas sólidas en base a un marco legal. Escucho ahora la traducción al español. Simultáneamente, quizás alguien me puede cambiar esto, pero eso sería mi primer consejo para que esto esté incrustado legalmente y exista un sistema dentro de ese sistema legal de una planificación para el futuro o programas, pero también tener un sistema de permisos, lo que al final puede ser pasado por encima por el interés público si eso es necesario. Y también tener una estructura de financiamiento apropiado, donde expliqué donde estas direcciones de agua cobran impuestos alrededor de 3.000 millones de euros anualmente. Es una proporción grande del monto total que se gasta en los Países Bajos, que son alrededor de 8.000 millones de euros anualmente para todo lo que tiene que ver con agua, también la calidad del agua y el alcantarillado, etcétera. Entonces, 3.000 millones de euros es mucho. El Fondo Delta, que yo superviso, también contribuye alrededor de 1.000 millones de euros. Entonces, en conjunto, eso ya es el 50%. Eso también hay que tomarlo en cuenta y hay que mirar hacia el futuro. Por lo tanto, hacemos planes para 6 años, 12 años con un horizonte hacia el año 2050. Y cada año yo preparo un programa que envío al ministro de Obras Públicas y Gestión de Agua, y en conjunto con mi consejo y su apreciación del consejo y el consejo financiero que doy y los proyectos para inversiones, se envía al Parlamento y se vuelve parte del presupuesto para el próximo año, para el año presupuestario parlamentario siguiente, pero siempre está este horizonte de 6 años, 12 años y 30 años, y esto tiene que estar incrustado en la ley. El programa Delta también tiene estipulaciones en la ley que fueron adaptadas en el Parlamento en el 2012, 9 años atrás. Así que esas serían mis recomendaciones principales en ese sentido. ¿Qué consejo le puede dar a Chile desde sus respectivos antecedentes? ¿Qué debería priorizarse según usted desde una perspectiva legislativa, legal, y desde una perspectiva de política, gobernanza? ¿Dónde podríamos empezar? ¿Podría hacer la pregunta otra vez, por favor? Sí. ¿Qué consejo le puede dar a Chile desde sus antecedentes que debería priorizarse según usted desde una perspectiva legislativa, legal y desde una perspectiva de política, gobernanza? ¿Dónde deberíamos empezar? Bueno, yo creo que algunos de esos aspectos ya los mencioné. Por lo tanto, este proceso de establecer una nueva constitución con este consejo de 155 representantes elegidos es muy especial. Nunca hemos tenido esto en los Países Bajos. Yo creo que es muy interesante mirar cómo esto funciona. Y entonces mi primer consejo sería hacer esta distinción. Vamos a poner todos los detalles en la Constitución, incluyendo el derecho humano al agua y, digamos, los aspectos privados y públicos. Luego tenemos muchos detalles y no sé cuántas páginas va a tener la Constitución y por cuánto tiempo va a funcionar la siguiente Constitución, pero como dije al inicio, también está la consideración de tener los principios, que en nuestro caso son la responsabilidad pública con muchas empresas privadas y permisos, pero para finalmente, porque el agua es un derecho humano, en mi opinión, aunque no se establezca así en la Constitución Europea,
en la Constitución neerlandesa y también está en los tratados internacionales, entonces sería la base, pero también se debe considerar flexibilidad y en ese caso quizás no sería tan bueno tener todo estipulado en la Constitución, sino tener leyes y estatutos muy sólidos. También recomendaría mirar a nivel cuenca el flujo natural del río, la cuenca del río, que también es como la base para la gestión hídrica administrativa. Y si es posible también mirar en términos de la autonomía, también en términos financieros. Si todo es regulado y financiado por el Estado desde el capital, por un ministerio quizás, y la tesorería del gabinete actual, en buenos tiempos quizás eso es muy sólido, pero quizás en otros tiempos sería recomendable tener un equilibrio con la autonomía regional hasta el punto en que también puedan tener una autonomía financiera regional. Es una discusión muy difícil, lo entiendo, pero hay que pasar por este debate. Por eso también he sugerido, es una sugerencia, quizás tener una autoevaluación de la gobernanza del agua, los principios de gobernanza de agua y quizás también la membresía en la OCDE en ese sentido. Ok, finalmente, Peter, ¿dónde crees que pueden ayudar los holandeses para evitar reinventar la rueda y saber que ningún país es igual? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, primero que nada, fue el embajador y la embajada de los Países Bajos que tomaron la iniciativa de organizar esto, y yo entiendo que hay 3 webinars y el primer webinar era sobre los aspectos constitucionales, el segundo ahora sobre el agua. No sé de qué se tratará el tercer webinar, pero es parte de lo que nosotros podemos hacer. Nuevamente, nunca es un modelo, pero puede ser una inspiración y una referencia. Estoy seguro que el embajador y la embajada de los Países Bajos y también el Ministerio de Gestión Hídrica y la Infraestructura y Gestión Hídrica, porque hay un memorando de entendimiento permanente bajo esta colaboración bilateral, mediante el cual podemos ser de ayuda. Y personalmente yo también estaría muy dispuesto a desearle bienvenida a las delegaciones desde Chile, y yo les puedo mostrar el país, y yo prometo que no les voy a mostrar solamente las buenas prácticas, porque 800 años de gestión hídrica en los Países Bajos también nos han dado malos ejemplos y a veces se puede aprender de los errores. Y yo estoy, por mi lado, dispuesto a compartir los buenos ejemplos y también los ejemplos no tan buenos como una inspiración. Thank you, Peter. Es muy interesante lo que dice Peter. Efectivamente, cada país, ¿no?, tiene que buscar su propio camino. Por eso vamos a sumar a la conversación ahora a 3 invitados que tenemos. El embajador ya algo adelantaba. Cristina Dorador está con nosotros, constituyente independiente del Consejo Constitucional con formación en Ciencias de la Naturaleza de la Universidad de Antofagasta. La vamos a saludar también a Cristina Dorador. Saludamos también a Antonio Pulgar, magíster en Derecho de la Universidad de Chile, investigador en el campo del derecho del agua. No confundir con legislación de agua. Y Ruggero Cosi está con nosotros, constituyente independiente del Consejo Constitucional con interés en el agua, consultor energético independiente de la región de Valparaíso. A los 3 les quiero decir bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. La idea ahora, muchas gracias por estar acá. La idea ahora, ya todos participando, ¿no?, junto con el embajador también y con Peter en este conversatorio, es que ustedes se puedan referir a lo que escucharon y hagan sus propias reflexiones del proceso que comienza, ¿no?, que es histórico y que parte este día domingo. Cristina, partimos por ti. Les reitero, Cristina Dorador, constituyente independiente del Consejo Constitucional con formación en Ciencias de la Naturaleza de la Universidad de Antofagasta. Bienvenida a nuestro conversatorio. Gracias al embajador y a todas las personas que han hecho posible este conversatorio tan interesante.
Cristina, si quieres tú nos entregas tu opinión respecto de lo escuchado recientemente y sacar las conclusiones, ¿no?, para los desafíos que debemos enfrentar nosotros en la redacción de la Constitución. Sí, bueno, sin duda los Países Bajos tienen una historia larguísima, ¿no? Como señalaba Peter, más de 800 años de manejo de agua. Y además no solamente ha sido el manejo a través de la implementación de prácticas y tecnologías que son muy importantes, sino que también el entender la calidad del agua. Es algo que Holanda o los Países Bajos, ¿cierto?, ha desarrollado enormemente. El tema que es muy importante también pensar de reducir, reusar, reciclar y recuperar. Y ahí las prácticas, sobre todo microbiológicas, que son muy atañen, ¿no?, a mi disciplina de formación. Yo soy microbióloga y Holanda también es un país muy importante para nosotros porque es la cuna, ¿no?, de la microbiología a través, ¿cierto?, de Anton von Leeuwenhoek y tantas otras personas importantes en Delft o Nijmegen que han podido desarrollar distintas formas de, por ejemplo, recuperación de nitrógeno a partir de aguas residuales. Y eso es algo que también Chile necesita implementar, porque no solamente, claramente nosotros desde la Constitución hay una demanda muy sentida, que algo el embajador también señaló, que es que el agua se garantice como un derecho humano. Y para eso también necesitamos avanzar hacia la seguridad hídrica y que el agua no solamente esté disponible, ¿cierto?, para las personas, sino que también para el ambiente, porque si no hay agua en los ecosistemas, tampoco hay biodiversidad. Incluso si uno lo puede pensar más allá, el agua es tan importante, yo creo que eso no es tema, pero cuando se busca vida en otros planetas, lo que se busca es agua. Ese es el concepto de habitabilidad. Entonces, ¿qué está pasando en nuestros propios territorios, en el planeta? Hay lugares que están sin agua, o sea, están siendo ya, no se puede vivir ahí. Y lamentablemente, en el contexto de crisis climática en que estamos, esos lugares van a ir aumentando. Entonces, una tarea urgente de avanzar a nivel constitucional, asegurar el agua, y para eso tienen que cambiar las prácticas y también que el agua no sea privada, sino que sea considerada, ¿cierto?, un bien público. Además, la visión que señala Peter, que es muy importante, esta visión territorial en base a cuenca, es algo que es un límite natural, que es la forma, digamos, más clara quizás de manejar las aguas, sobre todo desde los valles transversales que empiezan desde Copiapó al sur. El norte de Chile tiene otras características. Y también proteger las reservas de agua que todavía tenemos, como son los campos de hielo, ¿no?, Patagonia, también los glaciares, evitando, ¿cierto?, su utilización para otro tipo de actividades. Salares también son reservas de agua, hay aguas subterráneas, hay salmuera, los ríos, las aguas y también los lagos. Y referente a los lagos, que hay muchos en el sur de Chile, sin embargo, también hay prácticas relacionadas, por ejemplo, con la salmonicultura, que han aumentado los niveles tróficos de los lagos. Y estos lagos, lamentablemente, cuando empieza a aumentar su materia orgánica, después no pueden ser aguas que se pueden ser usadas como normalmente se hace, porque no solamente aumenta la materia orgánica, sino que también antibióticos y otro tipo de elementos. Así que de nuevo ahí hay un desafío de recuperación de agua. Y para eso la investigación, la ciencia y el conocimiento compartido de países como los Países Bajos sirven muchísimo para poder abordar estas grandes problemáticas que junto, ¿cierto?, a la influencia humana y al cambio climático realmente nos ponen un desafío mayor. Así que a mí me encanta la experiencia holandesa sobre este tema de agua y creo que podremos aprender muchísimo y también para que en la Constitución estemos pensando qué va a pasar con esta problemática de aquí a 40 o 50 años, porque realmente es un tema crucial. Súper interesante, Cristina, gracias por tu primera reflexión. Les recuerdo a todos los que participan de este conversatorio, quiero decir, que pueden hacer preguntas también para Cristina, para Antonio, para Ruggiero y por supuesto para Peter, si es que tienen alguna pregunta extra a la que ya realizamos, y eso lo pueden dejar en este contexto, en este marco, en donde dice preguntas y respuestas, Q&A. Bien, Antonio Pulgar, magíster en Derecho de la Universidad de Chile, investigador en el campo de Derecho del Agua. Seas bienvenido, Antonio, escuchamos atentamente tus reflexiones. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan hoy y que han hecho posible la organización de esta actividad muy importante, en donde yo creo que resulta relevante destacar y tratar de recuperar ciertos aspectos de la experiencia holandesa que son relevantes para nuestro proceso constituyente que ya comienza. Y muy directamente al grano,
Si bien es cierto, la Constitución holandesa es una constitución minimalista, las aseveraciones que contiene la Constitución son bastante importantes. En ese sentido, por ejemplo, cuando la Constitución holandesa en su artículo 21 habla de improve the environment, tiene un verbo rector que es el mejorar. Y eso implica que la autoridad pública tiene una obligación progresiva respecto del cuidado, el manejo del medio ambiente y dentro del medio ambiente el componente hídrico específicamente. Y otra de las cosas que creo que es importante rescatar es la regulación de los aspectos orgánicos, es decir, de las autoridades públicas que son competentes y cuáles son sus misiones dentro de la gestión de los recursos hídricos. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque en la medida en que en nuestro país se hacen cada día más latentes y visibles los efectos del cambio climático con el avance de la desertificación en la zona centro-norte de nuestro país hacia el sur y con la reducción de la disponibilidad hídrica en nuestras cuencas, creo que es importante poder establecer un objetivo, ¿no? Un objetivo de mediano y largo plazo, tal como lo señalaba Peter, para poder establecer cuáles van a ser los instrumentos que la Constitución y subsecuentemente sus leyes van a entregarle tanto a los particulares como a las autoridades públicas para gestionar las aguas. Y en ese sentido, a mí me parece muy importante esta idea de la descentralización de la decisión de los territorios que permita, por ejemplo, tener autoridades competentes y robustas, manejando y distribuyendo y gestionando los recursos hídricos o el componente hídrico, pero que esta gestión permita incluir a todos los actores relevantes. Hoy día, el organigrama y la forma en que funcionan las juntas de vigilancia genera que la Dirección General de Aguas solo tenga la capacidad de intervenir o redistribuir las aguas en la medida en que las juntas de vigilancia no lleguen a consenso respecto de ciertos temas. Y esto implica que quienes componen las juntas de vigilancia son solo aquellos que tienen derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos. Y esto deja fuera un universo importante de personas que, por ejemplo, se pueden abastecer directamente de los cursos de aguas para el consumo de agua potable. De esa manera yo creo que es muy importante como pensar en cuál va a ser el centro de la gestión de las aguas. Por una parte, Peter nos comentaba que una de sus recomendaciones era pensar en la robustez de las instituciones públicas. Pero como señala un profesor norteamericano muy importante que ha hecho una investigación exhaustiva respecto del sistema chileno de gestión de aguas, Karl Bauer, la regulación de las aguas en Chile corre en una cierta función de péndulo, ¿no? Desde una gestión pública muy fuerte al modelo de gestión ahora en donde básicamente está principalmente regulado por el mercado. Y en ese sentido yo creo que hay que tratar de llevar este péndulo hacia una función pública, que reconozca la necesidad de objetivos de largo plazo, que reconozca la necesidad de generar instrumentos para gestionar y resolver los conflictos socioambientales que se han ido registrando en nuestro país. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su última actualización del mapa de conflictos socioambientales, tiene catastrados algunos de los conflictos por el agua que se han dado en Chile y cómo estos se relacionan además con los usos productivos de las aguas, las industrias productivas. Y en ese sentido también creo que sería importante ir viendo cómo se diferencia la realidad nacional con la realidad holandesa, en el sentido de que en los sistemas continentales de derecho, el principio de legalidad, es decir, las competencias que están específicamente reconocidas tanto en la Constitución como en las leyes, permiten la actuación de las autoridades públicas. En donde la costumbre del consenso, como nos señalaba Peter, es muy importante en Holanda. Esos mecanismos de fuentes de derecho en nuestra realidad no existen y por ende sí va a ser importante no solo la regulación constitucional, sino cuáles son los objetivos que la Constitución establece para que las leyes puedan desarrollar los instrumentos para resolver estos conflictos socioambientales por el agua. Perfecto.
Muchas gracias, Antonio, también por tu interesante reflexión. Ambos han mencionado, ¿no?, la importancia de los territorios y de la gestión de esta problemática en los territorios, tal como lo había hecho Peter también en su alocución. Vamos con Ruggero Cosi, ¿les parece? Constituyente independiente, el Consejo Constitucional con interés en el agua, consultor energético independiente, región de Valparaíso. Bienvenido, Ruggero, también a la discusión. Hola, muy Te buenos escuchamos. días. Quisiera primero que todo agradecer al señor embajador, a todo su equipo, también al profesor Glass por esta interesante conversación. Y quisiera mencionar tres cosas para ser bien eficiente en el uso del tiempo. Primero es mirada global que nos ha transmitido el profesor Glass. ¿Y qué es lo que rescato yo? Primero, de que estamos viviendo un proceso de cambio climático que no solo afecta a Chile, ¿ya? O sea, derribar este mito de que incluso en países como Holanda hay una sequía y un cambio climático que nos está obligando a cómo es, ¿ya? Y en esa adaptación es que el rol del Estado es fundamental. Y creo que en Chile nuestro mayor déficit ha sido precisamente el Estado. No tenemos un Estado moderno. La gestión del agua en Chile por parte del Estado es deficiente. Carecemos de información, ¿ah?, del volumen, del caudal que tenemos en las distintas cuencas del país y tenemos una infraestructura que también es deficiente. Y quiero mencionar un tema que me compete en mi región. En el caso de la provincia de Petorca, el problema que se vive en Petorca fue fundamentalmente una falla del Estado de Chile, en donde se repartieron más derechos de agua de los que correspondían a una cuenca que es fluvial, ¿ah?, que se abastece de agua de lluvia y que por lo tanto en el periodo de sequía que estamos viviendo, obviamente que no puede responder a las necesidades de la población, de la agricultura y de las distintas actividades en la provincia de Petorca. Entonces, en Chile hemos tenido distintos errores y fallas del Estado. Y en ese sentido, creo que es muy importante lo que menciona el profesor Glass, ir construyendo un centro entre lo privado. El profesor mencionaba que en Holanda hay derechos privados de agua, pero que son de algún modo equilibrados con este rol, instituciones públicas sólidas, robustas, que priorizan ciertos usos del agua, que fiscalizan, que administran también la gestión del recurso hídrico. Y quiero comentarle un dato también al profesor Glass, que justamente en Chile algo de eso se ha intentado, con muchos defectos y cosas por corregir, pero como dato, el metro cúbico de agua potable en Santiago de Chile es 3 veces más barato que el metro cúbico potable en Ámsterdam. Entonces, tan mal no lo hemos hecho, pero ciertamente hay mucho que mejorar. El minimalismo como técnica constitucional, creo que es importante que en la constitución que vamos a comenzar a redactar digamos poco, pero que lo que digamos sea fundamental. Creo que son tres cosas. Primero, definir la naturaleza del recurso hídrico como un bien nacional de uso público de todos los chilenos. Segundo, consagrar el derecho humano al agua potable con estándares definidos en la ley de suficiencia, de accesibilidad, en fin, según todo lo que estándares de derecho humano. En lugar, el deber del Estado de promover el desarrollo de infraestructura hídrica, que es uno de los grandes déficits que tenemos en nuestro país. Y por último, también quisiera rescatar el modelo de gestión descentralizada. Creo que Chile necesita avanzar como parte de la agenda modernizadora del Estado en una gestión descentralizada, en este caso también de los recursos hídricos, administración de las cuencas y no centralizarlo todo en Santiago. Así que creo que tenemos mucho que aprender. Me encantaría también que en un futuro cercano el profesor Glass pueda ir a compartir esta experiencia no solo con Cristina, conmigo, sino que también con el resto de los constituyentes. Así que muy agradecido la invitación y esperamos poder seguir manteniendo de diálogo y de aprender también de experiencias extranjeras. Súper interesantes también tus puntos, Ruggero. Vamos a aparecer todos en pantalla ahora porque ya nos están llegando algunas preguntas. Así que, Peter, do you want? Peter, ¿quieres comentar sobre algo? Peter. Peter.
¿Quieres hacer un comentario sobre algo? Sí, quizás algunos comentarios. Hay un eco, quizás alguien se puede encargar de eso para no escucharme 3 veces. Creo que ahora está mejor, gracias. Gracias por esos comentarios y obviamente en este plazo de un webinar no podemos resolver todo, por lo tanto es importante que aborden algunas discusiones y dilemas e incluso ítems paradójicos en esta discusión. Escucho hablar mucho sobre la capacidad robusta, descentralizada, la interacción entre el Estado, la responsabilidad general de proteger y desarrollar, mejorar las condiciones para la población, para la industria y para la agricultura y la naturaleza. Yo creo que es muy importante. A todo esto yo soy biólogo y abogado, una combinación. Gracias, Cristina, por mencionar a Anthony van Leeuwenhoek. Sí, muy interesante. Respecto de las autoridades regionales de agua descentralizadas, regionales, que tienen el derecho de cobrar impuestos. Hay un dicho en inglés, no neerlandés, sino inglés, no hay impuestos sin representación. No lo mencioné, pero sí tenemos elecciones regionales, elecciones directas, en conjunto con las elecciones para el Parlamento provincial. Tenemos elecciones también para las direcciones de agua descentralizadas, regionales. Estas son elecciones generales, pero hay una diferencia con todos los otros niveles donde está la política de los partidos. Aquí, por ejemplo, tenemos 30 sedes en la dirección de agua, como lo llamamos generalmente. 23 sedes son para el público general. Y tenemos partidos políticos e incluso partidos específicos para direcciones de agua regionales con intereses específicos. Todos pueden elegir a quienes les gusta. Y hay 7 sedes reservados, 2 para agricultores, 2 para la preservación de la naturaleza y 3 para la comunidad de negocios. Y a veces estos números varían según las circunstancias locales. Así que ahí tenemos la traducción de los intereses, la participación de los actores, los stakeholders en estas elecciones directas y parcialmente elecciones dentro de ciertos grupos de interés. Y yo creo que eso es casi la esencia de la democracia, en mi opinión por lo menos, de mirar los grupos de interés y también el público general. No hay impuestos sin representación y eso es algo que podríamos compartir más adelante en este proceso. Sin duda, yo creo que ese es un punto que comparten todos los participantes en este grupo, ¿no? La importancia de los stakeholders, de todos aquellos que tienen un interés y específicamente en el territorio. Embajador, le voy a pedir ayuda con la traducción de las preguntas que nos han llegado en español para que usted me pueda ayudar con Peter y la conversación fluya mejor. Usted tiene un mejor inglés que el mío, así es que le voy a pedir ayuda de inmediato. Embajador, la pregunta para Peter dice así: ¿en los Países Bajos las personas pueden tener derechos sobre el agua? ¿Están reguladas por qué organismo o ley? ¿Qué pueden o no pueden hacer? Para que le pregunte a Peter. Yo creo que entendí la pregunta. Ok, gracias, Peter. Sí, ¿podrías repetir la pregunta? Yo creo que entendí la pregunta, señor embajador. Y Soledad, puedo intentar responder y después vemos si coincide con la pregunta. No hay ninguna disposición en la ley que dice que hay un derecho individual al agua o un derecho individual para que un agricultor tenga agua. Eso no es el nivel de definición en la ley. Por otro lado, tenemos una ley sobre el agua potable y las empresas de agua potable, que son empresas, pero son de propiedad
pública, por lo tanto las acciones de las empresas de agua potable son de propiedad de las municipalidades en general y tienen la obligación de atender a los hogares individuales y las industrias. Y el año pasado o el año antepasado, durante la sequía, estos eran términos legales en conflicto. Por un lado estaba la obligación de atender y por otro lado había un máximo, un límite sobre el volumen de extracción máximo. Por lo tanto, esta era la primera vez que esto ocurrió. La empresa decía, tenemos esta obligación para atender y suministrar agua, así que vamos a pasar por encima del límite legal y vamos a ver qué pasará. Pero esta obligación viene primero. Estos son los chequeos y equilibrios que tenemos implementados. Hablando de, digamos, la disponibilidad de agua, por ejemplo, para los agricultores pagan a la Dirección de Agua para la infraestructura para suministrar su agua y en buenos tiempos está casi sin límite, pueden extraer agua sin pagar, pero también aquí hemos llegado al límite si esto se puede mantener. Por lo tanto, se está hablando sobre cambiar el sistema donde se podría implementar una tarifa por encima de los impuestos que paga el agricultor, una tarifa para extraer agua. Esto es algo que está en desarrollo. Hasta ahora tuvimos el lujo de la disponibilidad de agua sin restricción, pero ya no lo tenemos, porque las leyes son flexibles en ese sentido. Podemos entrar en esta discusión y en conjunto con el Parlamento llegar con diferentes soluciones para los problemas que estamos enfrentando en el futuro. 2 ejemplos, no sé si coincide con la pregunta. Sí, se entiende perfectamente, entendiste muy bien. ¿Dónde podemos encontrar los 12 principios de la OCDE? Bueno, si googleas OCDE, principios de gobernanza de agua, los vas a encontrar inmediatamente, pero aquí tengo material escrito, las preguntas que fueron preparadas y también las respuestas que preparamos con profesor Havekes y yo. A todo esto no soy un profesor, soy magíster en ciencia y en derecho. Habiendo dicho esto, puedo enviar el material a través de la embajada y también hay un link que pueden utilizar y yo recomendaría esto para las personas que están en este webinar. Gracias, Peter. Cristina, vamos a sumar a Cristina Oradora a nuestra conversación, también a nuestros panelistas. Cristina, hay una pregunta para ti. Me gustaría preguntar, dicen, si se consideraría prudente discutir un cambio en la delimitación administrativa actual de Chile, entre paréntesis se pone regiones, hacia una enfocada en las cuencas. ¿Cuál es tu opinión? Sí, esa es una de las propuestas, de hecho, que tiene la gran propuesta de la Constitución Ecológica de repensar los territorios, comunidades ecológicas funcionalmente también, con un rol social, por supuesto, pero ecológica, porque hay sectores donde los ríos quedan cortados, la regionalización actual fue hecha con un lápiz y una regla en un papel, y eso no tiene que ver con la naturaleza territorial y también el ámbito humano que está presente en estos territorios. Así que sí, sin duda, es muy importante pensar el territorio, ¿cierto?, como las cuencas. Y eso también tiene diferencias geográficas a lo largo de Chile. O sea, en el norte tenemos pocos ríos, por ejemplo, pero ya desde Copiapó al sur hay muchos más y ahí se puede visualizar bien este tema. Sobre todo por las actividades a veces industriales de extracción de agua que están río arriba y finalmente afectan a todas las comunidades hacia abajo, o incluso el enriquecimiento con metales y otros aspectos. Así que es un tema muy, muy importante pensarlo desde ese punto de vista. Perfecto. Y nos encantaría conocer la opinión de Antonio también y de Rúgero respecto de esto, o de algún otro punto que haya surgido a propósito de las reflexiones de Peter y también de los otros constituyentes. Antonio. Sí, bueno, yo también creo que sería muy, muy interesante poder generar o adecuar la división administrativa de nuestro país a los distintos territorios y sus cuencas.
Pero yo quisiera como referirme brevemente a otra temática que fue abordada, y es que desde el año 1853, desde la vigencia del Código Civil, las aguas en Chile han sido declaradas como bienes nacionales de uso público. Y esto quiere decir que en la teoría se prohíbe la constitución de derechos de propiedad sobre las aguas. El problema o la gestión aquí tiene que ver con la modificación que hace la Constitución del 80 a partir de la protección y el reconocimiento de derechos de propiedad sobre la concesión de las aguas, que son los derechos de aprovechamiento de aguas. Y el rango legal que la Constitución le da a esta protección de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento o la propiedad sobre la concesión es lo que permite una débil, por así decir, un débil equilibrio entre los intereses públicos y los intereses privados. Entonces creo que más allá del solo reconocimiento constitucional del rango, el estatus legal que le podamos dar a las aguas, que ya está reconocido y ha sido tratado en Chile desde hace larga data, yo creo que los esfuerzos tienen que estar enfocados en posibilitar la gestión y la intervención en algunos casos de la autoridad pública que permita regular ciertos casos, por ejemplo, como los casos de falta de disminución de componente hídrico, por ejemplo, en la isla de Chiloé, en donde se han decretado decretos de escasez recurrentemente, o en la zona del Alto Biobío, o en la zona cordillerana de la Araucanía, que para el entendimiento común implicarían que son lugares que están llenos o repletos de agua y que en la actualidad vemos que existen problemas de acceso al agua potable o al componente hídrico específicamente en esas localidades, y ahí yo creo que es donde el debate va a ser más intenso y donde también debemos poner a disposición del proceso todas nuestras capacidades y ideas. Concentrar los esfuerzos, dices tú, y las ideas también allí, Antonio. Muy interesante. Rúgero, tu punto de vista, pregunta Cristina, o si quieres sumar algo más al debate. No, yo quería comentar que efectivamente la discusión a propósito de los derechos de aprovechamiento de agua, o como mencionaba el profesor Glass, derechos privados, la posibilidad de transar, la posibilidad de acceder al agua, va a ser una fuerte y una discrepancia, porque creo que así como en Holanda existe la posibilidad de tener derechos privados respecto del título activo, que llega a un agricultor, a un industrial, a un minero, o a quien necesita el agua para el turismo, puede ser intercambiado. Eso tiene incentivos importantes y el ahorro del agua. El agricultor que tiene un derecho de aprovechamiento de agua a un cierto caudal, a ser más eficiente si es que ahora hacer nada con ella. Obviamente que en la medida en que yo ese ahorro puedo vender, se lo puedo arrendar o traspasar a otro actor, se van generando eficiencia. Y vamos cuidando el recurso. Si lo que hacemos es todo el agua y la gestión, no solo vamos a tener una burocratización, centralización del manejo y gestión hídrico, vamos a tener un funcionario en Santiago decidiendo qué hacer con los derechos, que justamente a lo que todos aquí hemos rescatado del modelo holandés, que es descentralizar la gestión y justamente tener un mejor manejo, gestión y eficiencia de los recursos hídricos. Entonces yo creo que hay que mirar la otra cara en torno a los derechos de aprovechamiento de agua. Yo creo que el agua tiene que ser un bien nacional de uso público, el Estado tiene que administrar su uso, tenemos que darle más competencias para poder intervenir en periodos de sequía y escasez, que es lo que ha faltado en Chile, por cierto, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, o nacionalizando de agua vamos a tener una solución, porque eso a mí me parece que no es así. Ok, muchas gracias por tu punto de vista. Me gustaría hacerle esta pregunta partiendo por ti, Cristina. Dicen, y quiero hacer esta pregunta porque me parece que la innovación, la eficiencia en el recurso está marcando nuestro presente y también va a marcar. Aparentemente hay algunos problemas de conexión.
Cristina, ¿pudiste escuchar lo que, por lo menos un parte de la pregunta de Soledad que puedes responder? Algunos fragmentos creo que tenía que ver con la reutilización de agua, ¿no? Sí. Sí, sí, fue como un puzzle. Bueno, efectivamente en Chile tenemos muchos desafíos respecto a la reutilización de agua, sobre todo las aguas residuales y las aguas industriales también, ya que, por ejemplo, en ciudades como Antofagasta, a pesar de que tenemos una planta de tratamiento de agua servida, la gran mayoría del agua solamente pasa por tratamiento primario y se va directamente al mar. Y eso muestra un poco la falta de políticas al respecto, porque no da abasto para ciudades grandes, y eso ha pasado también en muchos territorios. He tenido experiencia yo personal de trabajo en estos temas, sobre todo en problemas operacionales a veces de estas plantas, porque cada país tiene sus propios desafíos. O sea, también acá hay un tema, a pesar de las experiencias tan importantes que a pesar de las experiencias que nos están mostrando desde Holanda, que son muy importantes, cada país tiene sus particularidades. Por ejemplo, las primeras plantas de agua servida que se instalaron acá en Chile fueron aquí en el norte, en los años 70 más o menos, y no funcionaron bien porque en ese tiempo el agua aquí tenía mucha concentración de metales pesados, entonces nunca se pudo hacer bien el proceso. Así que por eso las aguas chilenas son muy particulares y por lo mismo necesita también adaptación o nuevas tecnologías. Por eso es tan importante impulsar la ciencia y el conocimiento desde los territorios. Y a eso va también de la mano del sistema holandés de descentralizar este tipo de decisiones y, por supuesto, de descentralizar no solamente el tema del agua, sino que todos los otros temas que son tan importantes para que las regiones puedan también tener autonomía, ¿no?, en las decisiones y en los usos, sobre todo del vital elemento, como es el agua. Claro que sí. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, disculpen, todos tenemos ahí algo de problema de señal y en algún momento se pegó, pero alcanzaste a escuchar la pregunta, que reitero también a Antonio, que está relacionada con cómo meter innovación y tecnología en estos procesos, específicamente en la agricultura en este caso, para la mejor reutilización del agua. La pregunta decía, independiente de quién sea el dueño de los derechos de agua. Antonio, te escuchamos. Sí, bueno, en el derecho internacional se discuten dos paradigmas, por así decirlo. Uno, el paradigma de la innovación y el desarrollo a partir de infraestructura gris, que podría ser un ejemplo de esto, los proyectos de carretera hídrica que pretenden movilizar agua desde el sur del país hacia el norte. Pero el otro paradigma que se ha impulsado fuertemente tanto en las organizaciones internacionales como también está reconocida en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son las soluciones basadas en la naturaleza. Y esto quiere decir poder aplicar estos mecanismos de innovación y desarrollo a escalas ecosistémicas que permitan aprovechar y reutilizar los propios servicios ecosistémicos que la naturaleza y los ecosistemas de nuestra larga y diversa geografía nos entregan. Y ahí yo creo que Cristina tiene un punto muy esencial, que es que desde los territorios, desde el conocimiento no solo académico y técnico, sino que desde el conocimiento acumulado que las comunidades tienen de sus territorios, se pueden aprovechar de mejor manera los usos de agua y implementar mejoras para la eficiencia y la reutilización del componente hídrico. Perfecto. Ru, ¿quieres sumar algo a este punto? Sí, yo quiero rescatar lo que mencionaba Cristina. Obviamente que la investigación, la ciencia tiene mucho que aportar. Tenemos que conocer bien también nuestras cuencas. ¿Ah? Falta información en Chile acerca del recurso hídrico, pero quería agregar además la importancia de los diseños institucionales y los y voy a hablar del caso concreto de la región de Valparaíso. Donde tenemos principalmente que toda la costa se abastece, toda la costa, estamos hablando de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, consume el agua potable a partir de lo que trae el río Aconcagua. Y desde hace años que la prioridad en el consumo de agua va hacia la costa para el consumo humano.
todo el agua que trae el río Aconcagua llega al embalse Los Aromos por la población costera. Y obviamente que han faltado en el diseño institucional incentivos para que empresas sanitarias inviertan en la reutilización, en el tratamiento de las aguas servidas, en el tratamiento también de las aguas grises, como mencionaba Antonio, para así también dejar disponible agua para los sectores del interior, en este caso de la región de Valparaíso, para los agricultores, en fin. Y creo que hay que avanzar en esa línea, colocar los incentivos bien puestos. Recordemos que en Chile, hasta hace 30 años atrás, el agua potable en las zonas urbanas teníamos una brecha importante. Hoy en día tenemos un abastecimiento del 99% en las zonas urbanas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua servida. Entonces, cuando uno coloca bien los incentivos, las cosas van sucediendo progresivamente y la colaboración público-privada en ese sentido es fundamental. Quisiera regresar a Peter, así que voy a hacer mi pregunta en inglés. Peter, ha habido preguntas sobre los derechos privados de agua. Por un lado, tenemos el mercado de agua, mucha especulación que ha incentivado la concentración. Es una historia larga que tienen aquí con derechos privados de agua. Has dicho algo sobre que en Holanda también tenemos derechos privados de agua, pero el gobierno siempre puede intervenir. Este es un momento para Chile para reconsiderar el sistema de los derechos privados de agua. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué consejo podrías darle a Chile en este tema también bastante sensible políticamente? Sí, estoy muy consciente de la sensibilidad aquí, obviamente. Entonces, discúlpenme si ofendo a alguien. Digamos que en los Países Bajos sí tenemos derechos privados, pero esos derechos son regulados a través de permisos que no son transferibles. Así que uno no puede vender su permiso a otra entidad privada. Si el permiso no es utilizado, se te quitará. Podemos discutir este sistema en los Países Bajos. Tiene algunas diferencias, en mi opinión, porque personalmente creo que los permisos son indefinidos en los Países Bajos y yo creo que eso no es sabio. Por lo tanto, también hay espacio para mejora, según yo. Pero la especulación o la compra y venta de los derechos sin ninguna opción para el gobierno de intervenir, yo creo que no es sabio. Es fácil decir, pero ¿cómo llegar de la situación actual en Chile a un sistema o a una situación futura, quizás evitando términos de nacionalización o, ¿cuál es la palabra? Expropiación. Mi inglés me está abandonando, o quitar la propiedad, un término que en este momento no. Expropiación, eso yo creo que es la palabra, sí. Así que no es sabio hacer eso porque eso pondría mucha presión en el debate. Hay que tomar un paso para atrás y hablar sobre los valores subyacentes a nivel de la Constitución y desarrollar desde ahí su nuevo sistema. Si comienzas a tirar la cuerda por el lado equivocado, no vas a llegar a ninguna parte. Si me permites quizás hacer algún comentario sobre esta idea de la reutilización del agua, porque creo que es un prospecto interesante que internacionalmente estamos yendo cada vez más hacia los principios de la economía circular. Hablamos de los residuos, hablamos de tratamiento de residuos, pero los residuos van a ser una commodity, van a ser un recurso, van a tener valor en el futuro. Y para esto obviamente la innovación, innovaciones tecnológicas, técnicas nuevas van a necesitarse, se están desarrollando en todas partes en el mundo, en los Países Bajos también, me imagino también en Chile, y tenemos que incentivar esto. También podría ser la responsabilidad del gobierno crear un ecosistema en el que
esas innovaciones pueden tener lugar. Y al mismo tiempo, también, por la experiencia en los Países Bajos, quisiera enfatizar que no podemos resolver todo con nuevas técnicas, porque así vas a terminar con, digamos, una sociedad tecnocrática que yo personalmente no adhiero. Por lo tanto, el diseño institucional que también mencionó Ruggiero es muy importante. El acceso a la información, tener el derecho de expresarse, tener debates, ser representado como actor, como stakeholder, son elementos esenciales que, según yo, tienen que ser parte de a nivel legal y de la Constitución y el marco legal que sigue. Es un comentario muy útil y yo creo que voy a hablar al español porque si no escucho la interpretación al mismo tiempo, si me lo permites. Entonces, muchas gracias, Peter. Esta última respuesta es muy relevante porque a veces tu recomendación de tomar un paso atrás, mirando los valores y desde allá diseñar un nuevo sistema legal, institucional, es una muy buena recomendación, yo creo. Y además, tú pusiste otro tema en la agenda que a veces olvidamos, que estamos tan enfocados en el sistema de derechos, del papel del gobierno, del Estado, el papel de la agricultura, que olvidamos que acceso a información, acceso a datos, entonces también tener una tecnología que permite tener esta información es muy importante. Sin podemos hacer un marco institucional, pero ¿con qué información? ¿Con qué decisiones entonces? Información es clave para tomar decisiones. Entonces, gracias por esa recomendación también, Peter. Voy a tratar de resumir, concluir este muy interesante webinario. Quisiera primero, por supuesto, dar las gracias a Peter por estar aquí con la experiencia de Holanda, los Países Bajos, que sí creo es una situación muy distinta, pero por eso es tan interesante de escuchar esta experiencia y otros países también, por supuesto. También estaba muy impresionado con las respuestas de Antonio, Ruggiero y Cristina, y especialmente porque también he escuchado propuestas sobre cómo debería ser integrado el agua en la Constitución. Cristina puso mucha atención al derecho a agua y hablaba sobre no solamente el agua potable, pero también el ambiente. Y yo creo que también lo que dijo Ruggiero sobre deberíamos tener algo en la Constitución sobre agua como un bien público, sobre el rol del Estado, como promover la infraestructura, que necesitamos tener estándares formulados en la ley. Entonces, diciendo en la Constitución que en la ley se van a poner los estándares, era una muy buena propuesta. Y también lo que he escuchado, un modelo descentralizado. Entonces, aquí hay varias propuestas muy concretas que debemos confesar. Es un buen inicio, yo creo, para una conversación sobre agua en la ley. ¿Y qué se puede todavía entonces aprender de Holanda? Bueno, que en Holanda las prioridades son, primero tiene que ver con la seguridad. Los diques deben ser húmedos. Es una situación en Holanda que es muy importante. El agua potable para todos es otra prioridad. Y solo después viene la industria, la agricultura. Entonces también es una jerarquía de derechos o prioridades en qué es primero lo más importante y qué después. Este fue algo muy interesante de los comentarios de Peter. También muy buena sugerencia de Peter diciendo que por qué no Chile es una recomendación, una sugerencia, por qué no hacemos un diálogo político con la OCDE sobre agua. Sería muy interesante y justo en este momento estamos con elecciones, estamos con una nueva constitución, es un muy buen momento. También habló
Peter, sobre, que es una conclusión también para mí interesante, que las autoridades regionales de agua tienen el poder de implementar impuestos y este da un papel bastante independiente a las autoridades regionales y también nos contó que no solo son elegidos los miembros, pero también hay una división con gente de la comunidad empresarial, consumidores, entonces también ahí hay una muy buena división y me parece algo muy interesante también para Chile. Entonces una recomendación, el marco institucional es importante, no taxation without representation, dijo Peter, que me parece muy interesante también para Chile. Yo creo que estas son algunas conclusiones y recomendaciones, sugerencias muy útiles para el contexto ahora de Chile. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a los panelistas, los comentaristas. Fue muy interesante sus respuestas al comisionado Delta, Peter Glas. Y gracias también a Soledad. Debería haber sido un dolor de cabeza con esta conexión, a veces faltando un poco, pero muchas gracias. Tal vez yo iba a cerrar, pero voy a dar la palabra a Soledad para cerrar el webinario. Embajador, gracias. Es usted un excelente co-conductor. Lo voy a contratar para todo lo que tenga que hacer de ahora en adelante cuando se caiga mi señal. Así es que muchas gracias, Peter. Peter, muchas gracias. Un gusto conocerte. Cristina, vamos a partir por Cristina. Antonio Ruggiero, muchísimas gracias. Embajador, también gracias a usted por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos por aportar en este conversatorio. Tiempo ya de despedirnos de ustedes. Más gracias para todos los que estuvieron conectados. Disculpen mis inconvenientes técnicos. Les mandamos un gran abrazo. Creemos que ha sido, sin ninguna duda, un diálogo, un conversatorio de ideas que va sumando a lo que va a ser nuestra futura Carta Magna probablemente y a cómo se van a discutir estos temas. Siempre mirar las experiencias internacionales es interesante, se dijo en la conversación, cada país, ¿no?, tiene su propia experiencia, tiene sus propias necesidades, pero es interesante mirar lo que otros han hecho, sobre todo ahora pensando, ¿no?, en las necesidades que vamos a tener respecto de este tema. Nuevamente, mil gracias a todos ustedes por haber estado conectados con nosotros, mil gracias por las preguntas que enviaron y esperamos entonces haber cumplido con la promesa porque nos retiramos en punto a las 11:30 y partimos también muy puntuales. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y que tengan una gran semana.